Estudiantes, buenos días. Les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Espero se suscriban y me sigan para futuros videos que estaré subiendo con respecto a temas de economía, a temas de política económica, a temas de coyuntura económica. Bien. Hasta la anterior clase estuvimos estudiando lo referente a la inflación, ya desarrollamos toda la parte conceptual, nos falta revisar la parte procedimental. Entonces, la situación que se presenta es la siguiente. Tenemos recolectada información acerca del PIB desde el 2018, diciembre, hasta el 2020, agosto. Como ya les he explicado en sesiones anteriores, el IPC cambió su base para el cálculo a partir precisamente de diciembre del 2018. Hasta hace 12 años atrás aproximadamente, es decir, la base que se tenía para el cálculo del IPC y para el cálculo obviamente de la inflación venía de diciembre del 2008. De acuerdo a la actualización en la metodología, de acuerdo a la actualización en el cálculo hecho por el DANI, pues diciembre del 2018 es ahora la nueva base para el cálculo del IPC y para el cálculo de la economía. Por eso es que ustedes ven que el IPC para diciembre del 2018 es 100.00. Haciendo un recorderis, mencionarles nuevamente que la metodología para el cálculo del IPC que se utiliza en Colombia es una metodología con base 100. Por ende, todos los resultados que ustedes observan acerca del IPC, su base es 100. Y la recomendación que siempre les he dado, pues manejarlo con 2, con 3 decimales. Para este ejercicio vamos a trabajarlo con 2 decimales, que es la publicación que tiene directamente el DANI en su página institucional. Para ya la variación mensual, en sesiones anteriores la tratamos, pues obviamente en el periodo base no hay absolutamente ningún cálculo, pues no se efectúa ningún cálculo porque no tenemos un periodo anterior contra qué compararlo. Entonces, por esa razón se recomienda que se deje señalado como NA. Lo mismo va a suceder en la variación anual y lo mismo va a suceder en lo corrido del año. En cuanto a la variación mensual, haciendo nuevamente recorderis, la variación del IPC nos muestra como resultado la tasa de inflación. Recuerden que el IPC es un número índice, por lo tanto estos resultados no se muestran en signo porcentaje. Mientras que la variación, es decir, la inflación, es un indicador. Ese es el que debemos mostrar en términos porcentuales. Entonces, para hallar la inflación mensual, es decir, la inflación de enero, simplemente vamos a vamos a tomar la diferencia entre enero del 2019 y le restamos diciembre del 2018. Y esa diferencia la vamos a dividir entre nuestro periodo de referencia, que es el inmediatamente anterior, es decir, 2018-12. Como esto es tasa de inflación, esto sí se debe multiplicar por 100 y recomendarles siempre mostrar por lo menos 2 decimales en su tasa de inflación. Si queremos calcular la variación, es decir, la inflación en el siguiente mes, pues vamos a tomar el IPC de febrero del 2019 y le vamos a restar el IPC de enero del 2019 y lo vamos a dividir entre el IPC de enero del 2019. Observen que estoy dividiéndolo sobre enero del 2019, no sobre la base. Y nuevamente, porcentaje, 2 decimales.
Para ya la variación mensual de marzo, es decir, la inflación de marzo, pues simplemente vamos a tomar el IPC de marzo, lo vamos a restar con el periodo anterior y lo vamos a dividir entre el periodo anterior y esto porcentaje y 2 decimales. Y así sucesivamente hasta el último periodo observado. Como ya tenemos la fórmula, podemos decirle a Excel que nos la copie y efectivamente Excel aplica exactamente la misma fórmula que traemos y él nos muestra los resultados. ¿De acuerdo? Listo. Aquí está la variación mensual desde diciembre del 2018, que es la base, hasta el periodo anterior, el último periodo, perdón, que es agosto del 2020, es decir, el último índice de precios al consumidor que se conoce, el IPC de septiembre del 2020. Obviamente aún no podemos conocerlo, hay que esperar a que termine el mes. Bien, como ustedes se pueden dar cuenta, esta es la evolución del IPC. Esto se puede fácilmente graficar. Esto lo podemos hacer en un gráfico de líneas para que se observe mejor la tendencia de dicho índice. Aquí está la tendencia. Podemos observar que durante el 2019 prácticamente el IPC empezó a bajar, más o menos hasta noviembre. A partir de noviembre del 2019 experimentó un alza importante. Y a partir de diciembre de dicho periodo empezó a caer. Pues obviamente, si miramos razones, si miramos causas, pues evidentemente la pandemia ha hecho que la inflación pues tienda a disminuir en razón a que los ingresos de los colombianos se han visto significativamente afectados por toda la pandemia, por altas tasas de desempleo que se están viviendo actualmente y que hace muchos años no se experimentaban. Incluso estas tasas de inflación tan bajas que se han vivido en los últimos 3-4 meses son tasas de inflación históricas que hace casi 7-8 años no se veían en nuestra economía. Pero pues hay que recordar este momento atípico que se está viviendo en todo el mundo. Bien, esta es la inflación mensual. Esta es la inflación mensual. ¿Sí? Esta es la inflación mes a mes. Aquí está la inflación que se vivió el año pasado. Aquí está la inflación que se está viviendo este año. Como pueden darse cuenta, existen tres periodos en que la inflación es negativa. Véanla, 3 periodos en que la inflación ha sido negativa. Es decir, 3 periodos casi que consecutivos en los que los precios, o mejor, la fluctuación de precios en la economía ha sido en forma negativa. Es decir, estamos viviendo momentos de deflación. La deflación es inflación. No piensen que la deflación es algo distinto a la inflación. No. La deflación es inflación, solo que en forma negativa. Es decir, la variación es negativa. Y al ser negativa la variación, pues por ende la inflación se muestra negativa. Entonces observen que entre mayo, junio y casi que podríamos contemplar julio y adicionalmente agosto, la tasa de inflación ha sido negativa. ¿Por qué contemplar julio? Porque si se dan cuenta, en julio no hubo movimiento, es decir, la inflación fue 0.0%, o sea, los precios entre junio y julio no se movieron. Y en agosto volvieron a caer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues la tendencia definitivamente es a que la inflación disminuya.
muy seguramente el objetivo de inflación que tenía el Banco de la República este año para 31 de diciembre no se vaya a cumplir a cabalidad, o si se va a cumplir, pues se va a cumplir muy seguramente lejos de ese objetivo que tenía. Recuerden que el objetivo que establece el Banco de la República iniciando el año es del 3%, más o menos un punto. Muy seguramente la inflación de este año no alcanzará a llegar al 3%. Esperemos la evolución de los precios en estos 4 meses que quedan, 3 meses y medio, esperando que las ventas y el sector comercial se reactive mucho mejor de lo que se ha reactivado en estos últimos 4 meses, 5 meses. Pero pues les reitero, definitivamente estamos viviendo una situación atípica, una situación para la que me atrevería a decir que la mayoría no estábamos preparados desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicológico, y eso pues obviamente va a impactar a la economía, y por eso es que se ve la evolución de este número índice como el IPC. Bien. Si queremos calcular la inflación anual, pues sí es la metodología es muy similar, lo único que cambia son los periodos de referencia. Obviamente la inflación, o mejor la variación anual en el primer periodo de estudio, o en este caso diciembre del 2019, pues es la misma. Sí, pues con eso abre el 2019, pues esa va a ser la inflación acumulada o la inflación anual. Si quisiéramos calcular la inflación anual de febrero del 2019, pues simplemente vamos a tomar el IPC de febrero del 2019 y le vamos a restar el IPC del 2018, es decir, del último periodo inmediatamente anterior. Y a eso le vamos a dividir entre el IPC de diciembre del 2018. Y esto, porcentaje. Y 2 decimales. Si queremos hallar la del tercer mes del 2019, vamos a tomar el IPC del 2019, le vamos a restar el IPC de diciembre del año anterior y lo dividimos sobre el IPC del año anterior, y esto porcentaje, más 2 decimales. Igualmente con el IPC para abril del 2019. Vamos a tomar el IPC de abril del 2019, le vamos a restar el IPC del último periodo del año anterior y lo vamos a lo vamos a dividir sobre el último periodo del año anterior, porcentaje. Observen que dentro de la metodología que yo he utilizado, yo no me he expresado cómo dividirlo sobre el IPC base. No, porque cuando calculamos el IPC en el 2020, pues nuestra referencia ya no va a ser el IPC de diciembre del 2018. Nuestra referencia ahora va a ser el IPC del 2019, y así a medida que vayamos avanzando en el tiempo. Por eso es que cuando yo hago el cálculo, yo no me refiero como al IPC base, sino como al IPC del último periodo del año anterior. Nosotros aquí pues podemos optimizar tiempo y podemos utilizar la fórmula de Excel para no tener que transcribir fórmula por fórmula. Simplemente le vamos a decir a Excel que todos los valores del 2019 los reste con respecto a diciembre del 2018 y los divida también con respecto a diciembre del 2018. Entonces para eso le vamos a poner el signo de pesos al IPC del 2018 y así poder arrastrar la fórmula hasta diciembre del 2019 y no transcribir, les repito, fórmula por fórmula. Bien, ahí está la inflación acumulada para diciembre del 2019. Ahora, si quisiéramos calcular la inflación acumulada de la inflación acumulada del 2020, pues simplemente vamos a tomar el IPC de enero del 2020 y le restamos el IPC de diciembre del 2019, y esto por 100.
Y lo mismo con febrero. Ahora la referencia va a ser el IPC del 2019, no del periodo base. Y esto por 100. Y como ya pues vamos a hacer lo mismo, simplemente vamos a decirle a Excel que de aquí en adelante todo lo vaya a restar con respecto a diciembre del 2019. Por eso le ponemos el signo pesos número, pesos letra al IPC de diciembre del 2019 y lo vamos a dividir sobre diciembre del 2019. Por eso le vamos a poner pesos letra, pesos número para poder arrastrar. Y no olviden por 100 más 2 decimales. Arrastramos la fórmula y ahí está la inflación acumulada para agosto del 2018. Vean lo que yo les digo. Muy seguramente no vamos a cerrar el año con una inflación más allá del 2%, si acaso. ¿Sí? Vean que ya pasamos la mitad del año y estamos lejos de la inflación objetivo que se propuso el Banco de la República. Es decir, estamos casi a mitad de camino en términos de la cifra y ya vamos mucho más allá de la mitad del camino en términos de tiempo. Entonces, les repito, muy probablemente cerremos el año con una inflación bordeando el 2% o si lo supera no va a ser mucho. Bien, esa es, esta es la variación. Vamos a correr acá, esta es la variación acumulada. Y esta es la variación anual. Ahora sí, estaban mal los encabezados. Si queremos saber la variación anual, pues obviamente la de enero del 2019 va a ser la misma. Aunque, bueno, no, corrijo. Para saber la variación anual debemos conocer el IPC de enero del 2018. Es diferente la inflación anual a la inflación acumulada. La inflación acumulada es en lo que cierra la inflación a final de año pasando por los 12 respectivos meses. Mientras que la variación o la inflación anual es la distancia que hay entre un mes del año en curso con respecto al mes igual o al mismo mes del año inmediatamente anterior. Por eso, para calcular la inflación anual del 2019 necesitaríamos las cifras del IPC, todas de cifras del IPC del 2018, por eso no lo vamos a calcular. Pero para calcular la inflación anual en el 2020 con respecto al 2019 sí lo podemos hacer. Vamos a tomar la inflación de enero del 2020 y le vamos a restar, o la inflación no, perdón, el IPC de enero del 2020 y le vamos a restar el IPC de enero del 2019. Y eso lo vamos a dividir entre el IPC de enero del 2019, que es nuestra referencia. Y esto, obviamente, porcentaje más 2 decimales. Es decir, entre enero del 2019 y enero del 2020 hubo una inflación de 3.62%. Si queremos saber la inflación anual de febrero, pues vamos a tomar el IPC de febrero del 2020 y le vamos a restar el IPC de febrero, del 2019. Y lo dividimos sobre el IPC de febrero del 2019, porcentaje más 2 decimales. Si queremos saber la inflación anual de marzo del 2020, pues vamos a tomar el IPC de marzo del 2020 y le vamos a restar el IPC de marzo del 2019 y lo vamos a dividir entre el IPC de marzo del 2019. Porcentaje más 2 decimales. Y así sucesivamente lo podemos seguir haciendo. Bien. Si se dan cuenta, a partir de abril del 2019, del 2020, perdón, a partir de abril del 2020, la inflación acumulada o la inflación anual empieza a disminuir. ¿Sí lo ven? Empieza a disminuir. Pues obviamente porque el IPC, o mejor,
ese comportamiento que hemos visto mes a mes, ese comportamiento de deflación que se ha visto mes a mes, pues se evidencia en dicha inflación anual. ¿Sí? Vean que la inflación anual empezó a caer a partir de mayo del 2020. Pues en mayo del 2020 estábamos apenas saliendo de la cuarentena. Entonces, eso es lo que aquí está reflejando estas cifras. Bien, ustedes podrían calcular también el indicador trimestral, el indicador bimestral, pues es simplemente jugar con los tiempos. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, cuánto ha sido o cuánto es la inflación bimestral, o sea, por bimestre, pues necesitaríamos, para hacerlo con 2019 necesitamos toda la información del 2018, pues no se puede, ¿sí? Pero si usted quiere saber la del bimestre en el 2020, pues tome el IPC de junio del 2020 y réstele el IPC de diciembre del año anterior. Y ahí les va a dar la inflación bimestral, es decir, de un bimestre. Ahí está. ¿Sí? Que obviamente pues va a ser la misma inflación acumulada a junio del 2020. ¿Sí? Pues ustedes aquí ya la tienen, véanla. Si ustedes quieren saber la información de la inflación por trimestre, bueno, esta no era bimestre, corrijo, esta es semestre. Esta es semestre, 6 meses, semestre. Bimestre pues serían 2. Bimestre pues sería esta. Semestre sería esta. Esta sería bimestre, esta sería trimestre, esta sería el cuatrimestre, este sería el quintimestre, en fin, y este sería el semestre. Bien. Por lo general la inflación se da mensual, se da semestral o se da anual. Esa es más o menos la frecuencia en que se puede calcular la inflación. Bien. Listo, chicos. Espero que con este pequeño tutorial ustedes tengan más idea de cómo funciona ese cálculo y de lo que se puede lograr al hacer los cálculos dependiendo del periodo que se requiera. De todas formas, en nuestra próxima sesión, con mucho gusto, seguiremos profundizando en el tema. Feliz resto de día para todos. Chao, chao.